de esto nos aparece un nuevo concepto, lo que es arquitectura sustentable. Estamos volviendo a las viejas épocas de construcción. En función de las facilidades que teníamos de construir, el aire acondicionado, la climatización, la impermeabilización, hemos abandonado los conceptos clásicos de lo que es una instalación. Si nos remitimos a las construcciones de la prehistoria, están pensadas de forma de ventilación, de techos altos para no tener calor, que no se acumule en la parte de arriba y que abajo sean frescos, porque ellos adecuaban su vivienda para ser confortable porque no tenían otros medios. Incluso la incorporación muy típica de lo que es de los árabes, del agua dentro de sus lugares, los patios, las construcciones con patios internos que los hacían un poco más frescos, era porque trataban de hacerse confortables porque no tenían otro medio. Eso se abandonó y hoy bajamos los techos, tratamos de meter cada vez más pisos en los departamentos, tratamos de hacer cosas en contra nuestra, tratando de combatirla con energía. Entonces un poco la vuelta a ese criterio de construcción nos habla de arquitectura sustentable. No es ni más ni menos que volver a construir como se construía hace miles de años, usando todos los principios de la naturaleza que nos ayudan, las ventilaciones, aprovechando la energía solar, aprovechando la naturaleza, las pérgolas, las plantas para lograr sombra. Todo ese tipo de cosas se han vuelto ahora y hay toda una cátedra especial de arquitectura sustentable. Si vamos un poco al consumo de energía, dentro de lo que es hogar, ahí tenemos los porcentajes. Uno parece que apagando la luz va a ahorrar energía y realmente el problema está por otro lado. Lo tenemos básicamente en la climatización y básicamente en el calentamiento de agua. Esos son los puntos más álgidos de lo que sería consumo energético en una matriz de hogar, que también se replica a lo que sería un edificio. Por ahí en un edificio cambia un poco la ecuación, la iluminación se pone más importante porque hay menos cantidad de sanitarios, de agua caliente, pero sí hay bastante más de iluminación. Pero la ecuación más o menos es esa. ¿Qué nos está diciendo? Que si vamos a atacar un tema de ahorro, si nosotros hacemos el famoso plan ahora de cambio de bombitas por bombitas de bajo consumo, estamos atacando hasta 2%. Si bien vamos a lograr un ahorro, estamos atacando la parte menos significativa del problema. Nos estamos olvidando de que es el que nos da peso. Si nosotros actuamos sobre la climatización, logramos ahorros sobre ese 75% de hasta un 50% sobre el 75%, lo cual nos casi obligaría a trabajar sobre esa área y dejar la iluminación en segundo término. Como aparece esta bifurcación de las especialidades, hoy ya no están las especialidades cruzadas, ya no es más informática, electricidad, mecánica, electrónica, todo se fusiona, aparecen la necesidad de generar nuevas normas, aparecen nuevos campos en ingeniería, nuevas aplicaciones, nuevas especialidades. España ha trabajado bastante, ha tratado de generar una norma AENOR de instalaciones automatizadas, porque es un nuevo concepto. Se empezó haciendo, fue primero, digamos, apareció primero el producto que la reglamentación, entonces se hacían las cosas como se podían, así se hicieron cosas bien y cosas mal. A partir del nacimiento de protocolos se habla de normas para poder uniformar los sistemas y que tengan continuidad, que sean realmente verificables y seguros. Entonces aparece la primera instancia, que es la certificación de las instalaciones. Ya estaba hecha a nivel eléctrico, ahora vamos a nivel de automatización, o sea, cómo certifico una vivienda automatizada. Y también la certificación de los instaladores, porque es necesario que los instaladores se capaciten para un nuevo campo y un nuevo diseño. Quizá no es más que lo que hacíamos antes, pero orientado de otra forma. Entonces, esa certificación nos obliga a cambiar, a hacer un clic en pensar en diferente de lo que se pensaba antes en una instalación tradicional. Aparece un apoyo del Ministerio de Vivienda, aparece una publicación en el CTE, que es el Código Técnico de la Edificación, que lo genera el Gobierno de España. Para que tengan una idea, la conciencia en España es bastante fuerte, incluso el Gobierno ha hecho un plan para el cambio de ventanas. Ha logrado, financia parte de lo que es una obra de cambio de vidrio simple por vidrio doble, en función de ahorro de energía de las viviendas, tanto sea para climatización como para refrigeración. Entonces han logrado a través de una propulsión y que son bastante activos que el gobierno y los bancos se hagan cargo de créditos blandos para que la gente pueda hacer esa obra y lo pague justamente solamente con lo que ahorra de su facturación de energía, muy a pesar de las empresas de energía, pero se está haciendo. Y aparece el nuevo concepto que habíamos visto antes de la sostenibilidad en la edificación y en la arquitectura. Hoy los nuevos edificios en cualquier parte del mundo se trata y se está bregando para que sean sustentables, para que estén pensados, para que tengan el menor impacto en el medio ambiente. Antes nos cuidábamos en su principio del impacto visual, de las sombras, de que eran muy altos, pero eso es la parte menor porque es visual. Estamos en una parte más complicada que es
cómo va a impactar ese edificio nuevo construido, esa superficie donde va a haber muchísima gente, cómo va a impactar con el medio que lo rodea. Entonces hablamos de evacuación sanitaria, de suministro de agua, de consumo energético, de aprovechamiento de recursos naturales. Eso es básico para lo que va a venir. Aparecen nuevas comisiones, el hogar digital, aparece el concepto global de hogar digital. Antes las casas eran un lugar de residencia, podían tener más o menos complicada iluminación, un teléfono y basta. Ahora tenemos climatización, tenemos cine digital, satélite, redes hogareñas, varias computadoras. La baja del costo de los equipos electrónicos ha hecho que se hayan invadido y se hayan hecho masivos. Entonces aparecen, yo siempre digo, lo típico. Antes, yo cuando era chico, en mi casa había un enchufe y sobraba. Hoy tenemos zapatillas, más zapatillas, más zapatillas, prolongaciones de cantidad de tomas porque todo es eléctrico. Aparece el fenómeno de la carga del celular, aparece el fenómeno de cargar las camaritas, todo se recarga, todo se enchufa. Entonces, si bien son consumos pequeños, sumados, generan, y multiplicados por millones, generan algunos problemas. Y las casas nuevas tienen que estar preparadas y ser cómodas para esa función. O sea, hasta incluso se nos cambia el diseño. Nosotros antes en un dormitorio, una mesa de luz, lo máximo que se enchufaba era el velador. Después apareció el radio despertador y ahora aparece el celular. Entonces cada vez hace falta más cantidad de tomas, de switch eléctricos para poder alimentar lo que el cliente está demandando. Que nos pasa a nosotros mismos. O sea, de pronto decimos, no lo pensamos en el diseño, pero uno aprende de la experiencia que tiene de uno mismo. O sea, como medianamente, si bien todos somos distintos, todos vivimos parecidos, tenemos los mismos requerimientos, está bueno usar la experiencia propia de esas cosas que nos incomodan, de tener que estar enchufando, buscando un lugar para conectar un teléfono, tirarse por abajo, los tomas están bajos, no tenemos el concepto de tomas a altura, no tenemos el concepto de unas mesadas. En Estados Unidos se está diseñando los halls de recepción, unas entradas con unos tomas de mesadas de carga justamente por eso, para los celulares, para todas las cosas que uno tiene que dejar, como dejar las llaves y conectarlas, porque si no, no tiene función para el día siguiente. Entonces está intentando influir en la normativa futura de los gobiernos para que la domótica entre en función de las posibilidades de ahorro energético. O sea, si nosotros pudiéramos incluir una normativa donde se pudiera meter un grado de domótica en las construcciones, lograríamos indefectiblemente ahorro de energía. Viene básicamente de que se escuchó mucho del protocolo de Kioto, se han firmado convenios internacionales de intenciones de la baja de emisiones de dióxido de carbono y que vamos a ser más verdes y toda la historia. Y nadie tomó conciencia de lo que se estaba firmando era incumplible. Ningún gobierno puede llegar a los límites que fijó. ¿Por qué? Porque a nivel institucional, las acciones de gobierno si bien son efectivas, son lentas y llevan tiempo y encima llevan mucho costo. Entonces, inconscientemente, para quedar bien políticamente, han firmado protocolos que no se pueden cumplir. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno ha tomado como cátedra, como norma para poder hacer esto, soltar a los particulares y tratar de obligarlos mediante normas a concientizarlos, por un lado por propaganda y difusión, y por otro lado metiendo un poquitito de legislación, lograr que ese mega ahorro que iba a ser el país como país lo hagan cada uno de a poquito y la suma de todo ese todo llegue a ser realmente un número ponderable a nivel país. Entonces nos han pasado la responsabilidad y el compromiso de tratar de reducir nuestro consumo energético. No por un lado tiene un beneficio adicional de gastar un poco menos, pero por otro lado tener conciencia de que estamos bajando las emisiones de CO2. Y aparece otro fenómeno interesante que se va a venir a la brevedad, que ya se ha visto en muchos electrodomésticos, que sobre todo vienen de afuera, esta etiquetita famosa, es un certificado de eficiencia energética, que puede ser para electrodomésticos y que ahora se está aplicando para edificios. La legislación de España hoy establece que cualquier vivienda que se rente o se venda tiene que tener una etiqueta de certificado energético. Dentro de la documentación que tengo que entregar para la venta o para el alquiler, tengo que entregar esta etiqueta y decir que mi vivienda está en una de las posiciones. Hoy no hay obligación de estar en alguna de ellas, se puede estar en cualquiera, pero sí obligan a que el inquilino, a que el propietario sepa cómo se va a comportar su casa energéticamente, y esto se hace básicamente en un programa de computación que está en internet, que lo que hace es cargar una casa ideal, que sería la construcción ideal lo más ecológica posible, contra la real que tenemos nosotros, y a partir de ahí se hace un ponderado y se saca un valor, donde estamos posicionados en tabla. Esto se obligó para los electrodomésticos y próximamente se va a obligar para las viviendas. Entonces ahí vuelve a aparecer el concepto. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que en una casa que esté construida, un edificio que esté terminado, que ya tenga una categoría baja, supongamos que esté por aquí,
solamente incorporando domótica pueda llegar a subir 2 o 3 escalones.